Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Hoy tenemos un invitado muy especial porque ha, mejor dicho, recorrido varias etapas del proceso de café y como ustedes son empresarios cafeteros y quieren saber cuáles son los secretos de diferentes partes de la cadena de valor, pues mejor que Juan Camilo, pues no vamos a tener que nos cuente muchas cosas. Juan, gracias por estar en el No, podcast. hermano, muchas gracias por la invitación. Verdad que hace mucho tiempo los había visto. De hecho, se me hacía raro que nunca como que me los había encontrado en algún lado. Y no, encantado de estar acá con ustedes. Yo sé que el público que tienen realmente son personas dedicadas a esto también. Y a mí, pues, además de barista y tostador, realmente lo que más me apasiona de la industria es la parte del negocio. Entonces, nada, un honor y muchas gracias a ustedes por la invitación también. Bueno, Juan, empecemos por que nos cuentes en qué estás en este momento, en qué punto de tu carrera estás, qué estás haciendo, qué negocios estás manejando. Bueno, pues yo actualmente, después de 12 años de estar en la industria, tengo un coffee shop en Armenia que ya pues es reconocido dentro del gremio pues en la ciudad, diría yo, y del departamento. Y a eso le anexamos hace poco el tema de tostión y de comercialización de café tostado acá nacional. Principalmente, pues como yo hago redes sociales también, soy creador de contenido, entonces hemos tratado de empujar mucho esa parte como del website y tenemos mucha venta retail a través del website, más que todo a consumidores, pero también tenemos una línea institucional para otras cafeterías y para otras personas pues que también lo consumen como negocio. Y por otro lado, yo en este momento tengo un puesto directivo en una de las exportadoras más grandes de cafés especiales que hay acá en Colombia, con 9 oficinas a nivel mundial de importación de cafés especiales y reventa a pequeños, medianos y grandes tostadores de todas partes del mundo. Oh, genial, y vamos a volvernos un poquito en el tiempo y vamos a hablar de esos inicios. Sé que tienes una historia de emprendimiento que al principio fue complicada, que montaste tu primera tienda. ¿Cómo fue eso? Contanos un poquito de Pues eso. yo empecé realmente con 19 años, empecé por cosas del destino, terminé aprendiendo de café. eh, Casi que por error, pues en un curso en el SENA terminé simplemente para que no me sacaran de la casa por no estar estudiando nada. Me enamoré del tema y empecé a trabajar. Precisamente acá en Salento, donde estamos hoy, monté mi primera tienda con 21 años, con una cafeterita chiquitica, una capuchinera Electrolux, un par de licuadoras, 3 sillas y mi papá me ayudaba a meserear y mi mamá a lavar loza y empezamos a darle, darle, darle y yo cada vez como que me enamoraba más del cuento. No puedo mentir, me empecé a dar cuenta de las rentabilidades que maneja uno, sobre todo cuando ya vende una tasa final a un cliente, entonces empecé a ver cómo complementar eso con mi carrera, que yo soy administrador de empresas y en ese momento estaba estudiándolo también. Entonces empecé a complementar eso un poco y terminé abriendo una segunda y una tercera tienda en Armenia. Llegó un punto en el que ya tenía 3 tiendas y ya cuando culminé mi carrera viajé al exterior a especializarme. Entonces en ese momento me fui a Irlanda. Estuve año y medio especializándome pues en el segundo idioma y también en finanzas y siempre trabajando como barista. Entonces aprendiendo diferentes partes de la cadena de valor. Entonces empecé a trabajar para un tostador que se llama 250 Square Coffee Roasters. Después me pasé a ser barista líder en Twitter, entonces Twitter empezó a pagar gran parte de mi educación como barista y como catador y tostador. Y ahí fue avanzando como esa pasión y ese gusto por los cafés especiales. De ahí me fui a Oxford en Inglaterra, donde estuve estudiando algo de marketing y también nuevamente trabajando para una tostadora. Y siempre como que viendo la utilidad, porque pues uno es colombiano y en mi caso yo vengo de familia cafetera, entonces uno llega allá y uno ve cuánto está pagando el tostador por un café que uno sabe cuánto vale en Colombia, ¿sí? Entonces yo decía, pucha, sí, está bien que hay un valor en la cadena logística, pero lo que se paga acá, realmente, muchas gracias, Muchas lo que se gracias. paga acá realmente es un valor muy diferente a lo que puede costar la simple logística de traerlo. Entonces, cuando regresé a Colombia, regresé con la intención de mutar y de moverme un poquito hacia eso, porque ya sentía que el servicio al cliente me tenía un poco cansado. Realmente esto es un proceso de, como decíamos hoy, de evangelización, de estar dele y dele y dele con el mismo cuento a las personas y en un país como Colombia que donde el café es tan tradicional, a veces se enfrenta uno como a una pared muy grande, ¿sí? Entonces empecé a mutar un poco hacia eso y empecé a hacer mis primeras exportaciones de café verde en muy pequeñas cantidades. En ese momento mi papá había dejado de cultivar café, entonces yo compraba 20 kilitos y los mandaba, pero yo decía, con estos 20 kilos hice lo que hubiera hecho en 10 días en la cafetería y este negocio se hizo en 2 días. Entonces empecé como a sacarle un poquito de provecho al inglés y al tema del café
Y en ese proceso terminé conociendo a las personas para las cuales trabajo hoy, que ya tenían un recorrido más grande que yo, que tenían un mercado más grande y que coincidió con la pandemia. Entonces yo terminé cerrando el coffee shop. Ellos tenían un montón de café en camino hacia Australia en ese momento, entonces tenían también como una oportunidad ahí de crecer hacia otra parte porque Australia no permitía entrar café. Entré con ellos como comercial hace casi 5 años y ya hoy en día pues soy el gerente general para todo el mercado norteamericano y dirijo un equipo comercial y logístico. Bueno, ya escucharon la historia de Juan y eso es lo que mucha gente no ve cuando quiere entrar al negocio del café, porque ven es el resultado final de todo ese proceso, que es muy importante que ustedes que están empezando con el negocio del café no se desesperen, porque ven todos los resultados que tiene Juan en este momento o ven a otras empresas que están teniendo éxito y creen que es montar una tienda y ya va a ser de la noche a la mañana o que van a exportar un café y que ya les va a ir bien a la primera. Miren todo lo que Juan nos ha contado de que estuvo en diferentes países, que estuvo detrás de la barra, que tuvo la oportunidad de hacer esos primeros negocios. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué le dirías a esos emprendedores que están empezando o con su finca de café o con su barra de especialidad o que están pensando en exportar? Pues Juan, a mí esa pregunta me la hacen mucho y es inclusive algo que le digo a mis baristas hoy en día que tengo el coffee shop nuevamente, que ya no lo dirijo yo, ya hay un equipo que lo dirige. Y yo, esto es súper controversial, no sé si les vaya a quedar bien ahí, pero yo siempre le digo a los baristas, les digo, si usted quiere ver la plata en el negocio, suéltese bazuco, weón. El café, o sea, estar haciendo una Chemex todos los días o esforzándome porque mi espresso esté mejor calibrado 10 veces al día, al final del día no representa nada en plata. Representan pasión, representan amor, representan crecimiento profesional y si usted disfruta de eso, fantástico. Por eso es un podcast de empresarios y si a usted lo que le gusta es el billete, suéltese bazuco, weón. Si el café es bueno, si el agua es buena y si el barista es más o menos, el café va a estar bueno y empiece a buscar en dónde está el negocio en vez de estar pensando todo el día cómo hacer que su café sepa mejor, ¿sí? Por otro lado, invertir en conocimiento es lo mejor que usted puede hacer. Sé que Juan y la Vibe trabajan mucho en eso y es realmente invierta su tiempo y su dinero en conocimiento diferente al que ya tiene. ¿Sí? Gastar horas y horas y horas en mejorar su expreso no le va a significar tanto un resultado como invertir esa misma cantidad de horas, esfuerzo y dinero en entender quién compra café, quién lo vende, a cómo se puede pagar, qué es un factor de rendimiento, qué le representa a usted una mala humedad en un negocio de exportación y realmente eso está al alcance de todos. Sí, yo sé que Juan vende un libro. Si usted de pronto no tiene el acceso a comprar el libro de Juan por ahora, busque en Google, busque en Internet, infórmese un poquito y cuando llegue a ese punto compre el libro o busque cantidad de personas que pueden enseñarle esto y que realmente lo van a llevar a un punto mucho más rentable a largo plazo. ¿Sí? Entonces yo creo que el consejo sería invierta en conocimiento y mire el negocio desde el big picture, que es algo que a mí me faltó los primeros 5 años. Yo estaba metido en la barra, metido en que mi cliente estuviera contento, que la propina fuera más grande o que el ticket promedio de una mesa fuera más grande. Y ahí también hay mucha rentabilidad, pero el reto es, entre más adelante vaya usted en la cadena, es cada vez más grande el reto. Entonces, si a veces en mi caso, si usted se devuelve un poquito, simplifica el negocio y maximiza rentabilidad desde que usted se enfoque en la parte que usted quiere hacer. Mira, acabas de decir una cosa súper importante que me lleva a la próxima pregunta, que vemos que el mundo del café está muy saturado. Vemos Demasiado. muchas marcas de café, vemos tiendas de café, pero también vemos que hay oportunidades muy grandes. Entonces, ¿cuál sería como esa importancia que le das a la diferenciación en este negocio? Porque vemos mucha gente que cree que el negocio de una empresa que va creciendo mucho es, por ejemplo, sacar una marca de café Sí, y no ven el panorama completo de que el negocio va por otro lado y que su diferenciación va por otro lado. 100%. Entonces, en ese punto, ¿cómo es el tema de diferenciarse en un mercado que tiene muchas oportunidades, pero que a su vez hay mucha gente entrando? Pues realmente, Juan, por ejemplo, al menos en mi caso, yo me he dado cuenta que desde el caficultor hasta el barista, vuelvo y digo, la gente
se quiere volver cada vez mejor en cada vez menos cosas. Y a veces eso no siempre significa mayor utilidad o mayor rentabilidad en su negocio. Me refiero específicamente al caso de la genética, de las variedades, de los procesos de fermentación, donde la gente gasta mucha parte de su tiempo en tratar de que su geisha sea el mejor del país. Y se les van años en eso. Y realmente después para encontrar un comprador para ese café no es tan fácil. Entonces, yo siempre he pensado que el mismo tiempo que uno se gasta pensando en esas cosas lo puede enfocar hacia la parte comercial de su negocio. O sea, yo puedo gastarme 3 horas al día buscando clientes durante 6 meses y créame que si mi geisha ya no cata 88, no cata 89, sino 88, pero yo llevo 6 meses, 3 horas diarias contactando gente, voy a tener 100 personas interesadas en comprarlo en lugar de tener un geisha de 89 que nadie quiere comprar. Entonces hay que enfocar los esfuerzos de uno y yo pienso que el éxito de este negocio está en la diferenciación, no solamente en la calidad del café, que es lo que todo el mundo ve, que es así de chiquitico, sino, y además es un mercado súper competido porque todo el mundo está haciendo lo mismo, sino en diferenciarse y enfocar sus esfuerzos en ser mejor logísticamente, ser mejor comercialmente. Yo conozco clientes a nivel mundial que me dicen, hermano, el café de tal persona es delicioso, pero trabajar con ese man es difícil. Sí. Traer el café, imposible, los precios no los paga nadie. Entonces, usted puede estar inclusive perdiendo oportunidades por no enfocarse en tener una relación sólida, comercial y logísticamente con sus clientes. Eso es lo que yo diría. Y realmente eso es lo que hay que ver. Esto es un negocio y hay que vender. Y hay que estar en contacto con ese cliente y saber cuáles son sus necesidades y poder darle lo que ese cliente quiere de la manera más eficiente. Y así es como uno va generando un nombre alrededor de su negocio. Claro. Veo que eres un crack en redes sociales. Y Ay, muchísimas eso, pues yo creo que es una de las cuentas más grandes que hay de café en Colombia, que es persistente, que es juicioso con el contenido, que genera mucho valor en lo que hace. ¿Y qué ha representado eso en tu negocio, en tu empresa? Tener esa presencia en redes sociales. Pues realmente el tema de las redes sociales fue el que me hizo regresar un poco hacia lo que hacía antes del tema del tostado. Es decir, bueno, porque es que el verde, en mi caso, fue un negocio que me cambió el rumbo completamente hace 5 años y como que me abrió un panorama muy grande. Yo dije como el tostado, la taza final, el filtrado, el capuchino es un negocio muy grande, pero requiere mucho esfuerzo, es un reto muy grande. Me dediqué al verde, que es un tema más B2B, más de cliente final, y donde usted sí construye una relación sólida, digamos que tiene negocio para mucho tiempo. Las redes sociales rompieron un poquito esa barrera y empecé yo a ver cientos de mensajes todos los días, dónde compro tu café, dónde consigo tu café, qué puedo hacer. Entonces, yo creo que desde el punto de vista empresarial me ha representado, bueno, abramos este canal de venta, démosle acceso a la gente a esto que yo normalmente exporto, dejemos un poquito acá. Obviamente tiene una rentabilidad interesante que me hizo entrar en el negocio y también obviamente un montón de oportunidades de ser invitado a eventos, de dar charlas, algo que por ejemplo tú haces constantemente, o de poder compartir mi conocimiento desde el punto de vista no solo comercial, sino de calidades, que fue ese vaso al que le gasté tantos años con mucha gente Sí. y tratar de transformar ese consumidor final, evangelizarlo, que yo siempre uso esa palabra un poquito más, es decir, contarle que lo que se está tomando puede mejorar, que si está dispuesto a hacer un esfuerzo económico y cultural puede encontrar diferentes cosas. Y a mí realmente me apasiona mucho eso. A mí me gusta que la gente me pregunte cosas, me gusta que me reconozcan, me gusta enseñar. Entonces, sí, económicamente ha traído unos beneficios, pero yo los pasaría a un segundo plano en cuanto a lo que ha representado como oportunidades a nivel profesional. Bueno, y a nivel de redes hay muchas personas que dicen o quieren o anhelan empezar a crecer y creen que es publicar y ya, y no hacer nada más. Pero sabemos que eso no es así. Hay una cosa que hay detrás, una estrategia, unos modelos que quisiera que nos contaras un poquito alrededor de eso. Cómo llegar a tener ese alcance que tienes en este momento y qué esfuerzo hay que hacer, porque hay que pagar el precio, ¿no? Claro, 100%. Pues yo en mi caso siempre he sido muy yo no me las sé todas y cuando no sé de algo no me duele buscar a la persona que sabe y que cobra por eso. Que es lo que por ejemplo estamos hablando acá. O sea, si yo no sé de este negocio y tú estás ofreciendo un conocimiento, pues lo que vuelvo y digo, invertir en conocimiento. En mi caso,
Yo trabajaba en café, comercialización y demás, y me pasaba constantemente que las personas me estaban preguntando sobre café, me decían, ve, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de lo otro? Y yo de pronto no encontraba el tiempo ni la manera de comunicarlo. Y tenía un conocido que se dedicaba a eso para otras personas que ya en ese momento eran influencers. Ujú. Y cada vez que hablábamos me contaba de lo que hacía con Farid, de lo que hacía con tal persona, con tal otra. Y un día me senté y le dije, weón, yo tengo esta posibilidad, como, siento que tengo mucho que decir, siento que tengo mucho que enseñar, no sé cómo comunicarlo. Y me dijo como, venga, estos son los precios y demás. En ese momento, debo reconocer, no le vi tanto el valor. Yo dije, fue pucha, es mucha plata. Sí. Entonces cogí, grabé un par de videos con un celular, los subí a YouTube y estallaron solos. Duré 2 años haciéndolo nuevamente y nunca los otros videos tuvieron el alcance que tuvieron los primeros dos. Y empecé a tratar de entender y me di cuenta que eso tiene un algoritmo, que eso tiene una manera de entenderse, que hay horas, hay días, hay la manera de comunicar, los primeros 3 segundos tienen que enganchar, largo, etcétera, que yo no sabía y que no estaba dispuesto a invertir mi tiempo en eso en ese momento. Entonces, Quique o Enrique, en algún momento me senté y le dije, weón, quiero hacer realidad este proyecto, vamos mitad y mitad, o sea, la cara de este proyecto soy yo, pero de esto somos dos personas, lo que salga vamos por mitad. Y así yo evitaba como ese pago inicial de mirar si funcionaba o no. Él creyó en el proyecto, vamos para 2 años, ya hemos trabajado con marcas muy grandes, hemos hecho campañas muy interesantes para marcas bien representativas y ahí vamos, creciendo, creciendo lentamente. Entonces, pues yo diría que el precio en mi caso fue dar la mitad de mi cara para hacer eso y dejarme asesorar de la persona que sabía hacer lo que yo no sabía. Eso fue. Entonces ahí tenemos eso que la mayoría de la gente ve, solo la punta del iceberg que hay debajo de un trabajo tremendo. Ahora pasemos a la parte de la exportación de verde, Sí. que hay muchos caficultores y muchos actores del mercado que dicen, ah, no, es que el exportador se la lleva toda, nos están robando, nos están, mejor dicho, explotando, pero no conocen tampoco todo el riesgo que existe, todo el esfuerzo financiero que hay, Sobre todo. toda la logística que hay detrás. ¿Qué nos podrías contar de ese negocio de exportación de café y que se genere un poquito de conciencia de todo lo que tenemos que hacer los exportadores para que ese café que se está produciendo acá llegue hasta el El cliente cliente en otro lado del mundo? 100%, pues vuelvo al ejemplo de que lo que me puso a mí a pensar en exportar verde fue ver cuánto pagaban en Inglaterra por un café verde que yo sabía cuánto valía acá. Primer error, ver un valor en libras esterlinas en ese caso y pensar en pesos y decir, uy, esto vale 1.800.000 en Colombia y aquí vale 7 millones. O sea, usted entra en el negocio, realmente empieza a ir hacia atrás, se da cuenta que hay un flete marítimo, que hay un seguro internacional, que tiene que pasar fronteras acá, fronteras allá, pagar contribución cafetera, largo, etcétera. Como siempre digo, en todo, y usted va y dice, pucha, los 7 millones se pueden quedar corticos, ¿no? O sea, estas 2.000 libras esterlinas están apretadas. Si usted mira y márgenes del 8, del 10, del 7%, cuando todo sale bien. Pero usted lo seleccionan en puerto para el CBP lo selecciona para X-Ray, lo selecciona para revisarle, no sé, FDA, lo que sea. Y esos son no solamente los días en puerto del contenedor pagando $800 diarios, sino la multa y hay que pagarle el examen al X-Ray y demás y termina usted perdiendo plata en 20.000 kilos. Entonces, realmente cuando usted ve el precio final de un exportador al que le salió todo bien y usted le echa cuentas y dice se ganó el 25, el 30%, es un negociazo, en el siguiente contenedor puede perder. Entonces todo eso a final de año se promedia y viene a ser una rentabilidad promedio. Entonces yo diría que el primer error es no entender un negocio y mirarlo desde el precio final en otro lado, ¿sí? Eso es lo que le pasa mucho a los caficultores. Yo siento, sobre todo ahora con esta moda de los especiales, o no de los especiales, de las fermentaciones y de las variedades, que me pasó ahorita. Se siente usted a hablar con las personas y le dicen, no, es que mi café vale tanto porque yo sé a cuánto lo vende usted. Usted dice, ah, usted sabe a cómo lo vende, pero no sabe cuánto pago para llevarlo allá. Ajá. No sabe cuánto valen mis vendedores llamando todo el día para conseguir quien lo compre. No sabe el riesgo que yo tengo si no paso customs. O sea, eso realmente es algo que la gente debería entender más. Creo que contigo lo están aprendiendo en los cursos. Sí.
¿no? Y el tema es que cada actor de la cadena cumple su labor. Por ejemplo, yo veo también en el tema de producción y mucha gente nos dice, hombre, compre una finca y póngase a producir café. Y yo no, yo prefiero pagar el café muy bien, con un sobreprecio sobre bolsa, porque yo sé lo que implica tener la inversión al sol y al agua y esa plata que uno les paga, se las gana muy bien. Pero también cuando veo todos los costos que tiene ser un tostador de café o tener una tienda o ser un exportador, uno dice, se la ganan muy bien ganada porque hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, antes de hacerle la última pregunta a Juan Camilo, cuéntanos que sabemos que estás lanzando un curso, cuéntanos de tus redes sociales porque muchas personas que están emprendiendo están buscando como esos referentes para empezar a cortar ese camino y decir, bueno, tengo que buscar personas que ya lo han recorrido y no cometer tantos errores. Cuéntanos un poquito dónde te encuentran, cómo es el curso, cuéntanos un poquito. Claro, bueno, en redes sociales, zuluaga.coffee, tanto en Instagram como en TikTok. En YouTube es Juan Zuluaga Barista. El TikTok está un poquito abandonado por lo mismo, porque es como 100% enfocado al barismo y yo hoy en día siento como que trato de ser mucho más amplio. Sí estamos lanzando un curso, yo tengo un compañero socio con el que hago muchas cosas hace muchos años, somos amigos desde muy chiquitos y pues como que confluimos en este tema de los cafés especiales. Santiago el Cafetero, seguro también lo conocen porque también es muy fuerte en redes. Y uno empieza a sentir cuando crea contenido como que un minuto es muy corto para decir lo que tiene que decir. Sí. Eso realmente ahí fue donde nació el proyecto. Es, venga, de lo que sea que vaya a hablar, de cualquier cosa, como que te pasas del minuto, no lo ve nadie y en un minuto como que no alcanzaste a decir nada, ¿sí? Entonces empiezan a surgir comentarios de las personas que de pronto saben o lo conocen a uno, lo que sea, inclusive en el mismo video, hey, te faltó esto, hey, ¿y por qué no dijo esto? Uno dice como fue, pucha, ajustarme a ese algoritmo a veces es muy difícil. Entonces, en principio era como un poquito ese ego de, pucha, tengo mucho más por decir, pero no lo estoy pudiendo hacer. Y por otro lado, bueno, eso puede ser un negocio también. Hay un montón de gente que no me está criticando, sino que me está preguntando y me está pidiendo más, pero el algoritmo no se los va a mostrar si yo lo hago acá, ¿sí? Entonces, entre Santiago y yo empezamos a moldear ese proyecto, apareció otra persona que se encarga directamente, o sea, se dedica 100% a vender cursos, tiene todo el sistema de comercialización, nuevamente vuelvo a lo mismo, yo no sé hacer esto, consigo quién lo hace, entonces tenemos ahí una sociedad pues donde vamos todos en partes iguales y Santiago y yo dijimos, bueno, vamos a grabar esto, duramos un año grabando el curso, pero no es un curso de comercialización, entonces ahí es donde llegamos. Yo cómo voy a aprender a comercializar mi café, cómo vas a ver si Juan vos me estás pagando lo que vale mi café, si yo no sé cuánto cata, si yo no sé cuál es mi factor de rendimiento, si yo no sé cuál es mi humedad, mi calidad, largo, etcétera. Entonces lo que hicimos fue enseñémosle a la gente a poner los pies sobre la tierra y empezar a caminar. Entonces en ese curso hablamos de qué es un café, cómo se cultiva, cuáles son las variedades, cómo catar, cómo analizar un análisis físico, un análisis sensorial, y hasta llegar al punto en el que ya usted sabe qué tiene en las manos y ahí sí llame a Juan o a quien sea y trate de comercializar su café, ¿sí? Es un curso como de 0 a 100 en 36 horas, donde no hablamos absolutamente nada de comercialización, sino 100% de qué tiene que saber usted para empezar a comercializar, ¿sí? Y ahí es donde ya entra un curso como el tuyo, de decir, bueno, ya usted sabe qué tiene, aprenda qué hacer con eso, ¿sí? Tratamos de no meternos mucho ahí en este primer curso, pero la idea es tener muchos más invitados. Tenemos un landing page que se llama Colombian Coffee Academy, donde vamos a ir invitando gente reconocida como en su punto en específico. Puede ser el día de mañana tú a decir, bueno, ya ustedes vieron este, aquí viene el de la vibe de cómo vender y aquí viene Cucuñame de cómo fermentar y pague lo que quiera y vea lo que quiera y tratar de poner todo eso junto en un solo sitio. No, genial y es muy necesario porque es un conocimiento que va de la mano de la experiencia, porque he estado muy cercano a la academia y veo que en las universidades, a pesar de que hay unos programas muy bien estructurados a nivel académico, pues se quedan cortos en la experiencia, en, venga, esto se aprende es en la candela y esto se Sí, aprende es vendiendo y esto se aprende es catando y esto se aprende es fermentando y haciendo la tarea. Entonces, eso es muy necesario y los que nos están viendo, pues ahí ya tienen esa alternativa y se van a venir muchas cosas nuevas
por este lado de esta Academia de Café. Y ahora sí, la última pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados es, bueno, con todo este bagaje que tienes, con todo este conocimiento, si pudieras devolverte, pero ya con lo que sabes en este momento, ¿cómo empezarías? Pues, ¿cómo sería ese Juan de hace unos años que empezó con la cafeterita muy casera? ¿Qué harías ya con lo que sabes en este momento si volvieras a empezar? Uf, eso yo creo que es una pregunta difícil porque de verdad yo soy de las personas que pienso que uno está en donde tiene que estar y pasó por donde tenía que pasar para llegar ahí, ¿sí? Pero si usted me dijera hoy sé lo que sé y empiezo desde cero, yo creo que empezaría a hablar de fermentaciones y de cafés especiales y demás, de como de alto calibre, por así decirlo, de puntajes muy altos, mucho tiempo antes, porque siento que la gente más dura en el negocio hoy son los que hicieron eso hace 8 años y el gran error de la gente de hoy es querer ir detrás de ellos y ellos siempre van a ir más adelante que uno, ¿sí? Entonces uno tiene que entender que siempre lo nuevo va a llamar la atención, pero ya lo nuevo ya se hizo hace rato en eso y ellos ya siguen haciéndolo. Entonces yo creo que trataría de hablar de eso o empezar por ahí un poquito antes y por otro lado trataría, en mi caso personal, la gente le parece siempre como muy raro porque yo soy barista y siempre digo como suelten esa vaina. Yo en mi caso lo que haría sería entender que el servicio al cliente es solo uno de las cosas que uno puede hacer y normalmente todos en la industria del café empezamos por ahí porque es como el acceso más fácil a la cadena de valor, pero trataría de empezar a ir hacia atrás mucho más rápido de lo que lo hice realmente. No, genial. Ahí ya tenemos, mejor dicho, muchos tips, muchas guías que pueden tener en el mundo del café. Ahí ya tienen las redes sociales, tienen el contacto de Juan, ahí te pueden escribir. cien Ahí, por mejor ciento claro que sí. dicho, la idea es esa. Espero que este episodio les ayude a elevar sus habilidades, a acelerar sus resultados en el mundo del café. Y bueno, este espacio es de ustedes, pueden preguntar, pueden comentar y ahí estamos para servirles. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Juan, Muchas muchísimas gracias. gracias, hermano. No, a usted, Juan, por la invitación. Por acá espero verlo más pronto. Claro que sí.